tardes damos comienzo a una nueva sesión de esta Feria del Libro Virtual 2020, a la que nos ha obligado la pandemia. Nos hubiera encantado que fuera una actividad presencial, poder contar, como hace pocos meses tuvimos la ocasión con José María Quirós, Muñoz Quirós, con Raquel Lanceros, dos de nuestros grandes poetas, dos de los grandes poetas de este país en este momento, que además tenemos la suerte de que sean ya, desde hace relativamente poco tiempo, desde la última asamblea del Instituto Ceutíe, sean miembros correspondientes del instituto, lo cual agradecemos enormemente. Para nosotros un honor, un placer poder contar entre las personas que asesoran al instituto, que participan, que son miembros natos de él, a estos dos grandes poetas, José María Quirós, José María Muñoz Quirós y Raquel Lanceros, ¿no? Estamos encantados y pensábamos que era una buena ocasión esta Feria del Libro Ceutí para reencontrarnos con ellos, para hablar de su poesía, de su poética, y para ello nadie mejor nos acompaña, María Jesús Fuentes, nuestra decana del Instituto de Ceutí de Literatura, buena amiga de los dos poetas, nadie mejor para entrevistarlos, para dirigir de alguna manera este encuentro con los dos poetas que María Jesús Fuentes. Yo sin más os doy paso a María Jesús, a Raquel Lanceros, a José María Muñoz Quirós, y muy agradecido, encantado de teneros con nosotros, y como director del Instituto de Ceutí estoy encantado de que seáis miembros del instituto. Es un gran honor, José Antonio. No lo dudes, no lo dudes. Sí, sí. María Jesús, ¿empiezas tú? Pues ya está, ya empiezo yo. ¿Qué tal? Un poco tú la entrevista, si te parece. Estaba dejando que nuestros dos invitados, que son tan generosos, agradecieran el ser miembros correspondientes del Instituto de Estudios Ceutíes, y yo efectivamente como decana además pienso que vamos engrandeciendo, no solo agrandando la sección gracias a ellos y a personas como ellos, no solo por su calidad literaria, sino también, como en esta pequeña tertulia que hemos hecho antes de grabar, por su calidad humana. La verdad es que son ya dos personas conocidas en Ceuta, que afortunadamente hemos tenido el privilegio de disfrutar de ello en las jornadas literarias de este mismo año de 2019, las más recientes. Entonces, a lo mejor los televidentes o los que nos estén viendo estarán pensando si vamos a volver a hablar otra vez un poco de lo mismo, si Raquel va a leer, si José María va a leer, en esta ocasión Evel lo va a cantar, que sí que es verdad. Que fue ella maravillosa. Es una maravilla, sí que es verdad. Pues claro que sí, que vais a leer. Yo voy a ser un poco una mediadora entre ambos. Y además he estado buscando, desde que habló el otro día conmigo José Antonio, algunos puntos de conexión entre los dos. Hay diferencia de edad, efectivamente, porque de nuestra dulce Raquel se ha dicho, bueno, luego está escrito en universidades de todo el mundo que es quizá la voz femenina más relevante a partir de los años 70, nacida después de los 70, como es su caso. Y José María, pues es un monstruo, es una especie ahora mismo de dinosaurio de la cultura, todo lo ha escrito, todo lo sabe, con todo el mundo ha estado. Y sin embargo, he encontrado puntos de conexión sobre los que me gustaría hablar. Poco a poco creo que además iremos comentando y quizá conectando con parte de vuestra obra, cuáles fueron vuestros orígenes, pero a mí me ha parecido, por ejemplo, en el caso de José María, he tirado un poco de su amistad con José Hierro y de las cosas que José Hierro decía de él. Algunas de ellas, por ejemplo, que era sobrio, preciso y que se desprendía de todo lo que impide el vuelo. José María es un poeta profundo y con un gran afán de vivir mientras escribe. Raquel, a mí me parece que es una poeta de la vida. Ella ahora también nos va a decir a lo mejor qué piensa de esto, pero en su trayectoria vital, desde que empezó, incluso pues quizá desde... y con algunas traducciones, iba a decir, quizá desde tu leyenda de Promontorio, o desde, quizá ha habido como una evolución vital y de esa especie de carga energética hasta que ha llegado Matria. Entonces, en esas conexiones y en otras que ahora voy a decir, es donde voy a intentar moverme, nos vamos a intentar dar a conocer al público y espero que me digáis qué opináis de esto. Me parece muy bien
que pretendas que hablemos de nuestra propia forma de entender la poesía, de nuestra propia obsesión poética, ¿no? Porque yo creo que un poeta siempre es un ser obseso, se obsesiona con su forma de entender el mundo y hace de esa forma, hace la realidad que le circunda y lo que realmente gesta y da lugar a su palabra poética. Y me parece muy bien que hablemos de esto y la CLE seguro que también le parecerá bien. Sí, además me hace una ilusión especial el hecho de que vayamos también dentro de la multiplicidad, parece ser, de temas que vamos a tocar, las similitudes creativas, ¿no? que existen entre José María y yo, porque José María es un poeta a quien leo desde hace muchísimo tiempo. Ahora ya hace unos años tengo la inmensa fortuna de gozar de su amistad, pero antes de que eso ocurriera ya era uno de los poetas que yo leía con mucha fruición. Así que para mí siempre es muy halagador ahondar juntos en las posibles similitudes que para mí serán un orgullo, ¿no? Un orgullo. O diferencias, claro. O diferencias también. Efectivamente, o diferencias. Fijaros, ahora hablamos de algunas de vuestras obras, a lo mejor más significativas, pero me gustaría centrarme un poquito en la poética. Dice José María, ha dicho algunas veces, que le gusta llamar a las cosas por su nombre y que los poetas no saben nada. Esto pertenece a un poema que a mí me gusta mucho, que he releído en algunas ocasiones, y también dice José María a lo mejor que ya no tiene otra medida que esa música de siempre. Quizá también la búsqueda de la melodía. Y a ti te he leído que 1000 veces has deseado averiguar quién eres. Dices, has dicho más de una vez, 1000 veces he deseado averiguar quién soy. Y también hablas de la poesía, que dice que es una gran amiga que nunca me abandona en las cumbres ni en los valles de la poesía. Entonces, yo con esto os dejo un poco abiertos para que me habléis de vuestra poética, aunque conozco algunos de vuestros inicios, de la falta de renuncia de Raquel, que Raquel ha dicho que de ese si fuera don, aunque ella piensa que ser poeta es una palabra muy grande, eso lo ha dicho en una ocasión, que nunca ha renunciado. José María creo que tampoco. Yo os doy un poquito de libertad para que me comentéis. A ver, Raquel. Sí, tienes toda la razón con lo de que poeta me parece un concepto muy grande, demasiado grande casi como para atribuírselo uno a sí mismo, ¿no? Muy agradecidos si en algún momento merecemos que otros nos llamen así, ¿no? Pero poietés es el creador y eso de crear es lo máximo, ¿no? que puede el ser humano aspirar. No es fácil ser, fíjate, yo siempre que no sé si José María va a estar de acuerdo o no, yo siempre que me piden redactar una poética concreta para una antología, para una revista, para un simposio, etcétera, siempre me parece algo muy, muy complejo, porque por dos razones. En primer lugar, porque me da la sensación de que nadie es buen juez y parte, y hablar de uno mismo, además de ser algo que genera mucho pudor, seguramente también uno está falto de la perspectiva suficiente como para verse. Pero también porque una poética es hacer un riassunto, como dicen los italianos, un resumen que siempre tiende a dejar cosas en el tintero y sobre todo en algo tan complejo como es la poesía. Es muy complicado definirla, es muy complicado asirla en un párrafo, bueno, ni en un párrafo ni en 20 tomos de una enciclopedia. De hecho, los mejores poetas de la historia han definido la poesía. Yo hace poco he hecho un artículo que es una colección de definiciones de la poesía de algunos de los mejores poetas de la poesía universal, y todas ellas son acertadas, todas ellas son bellas, todas ellas son atinadas, pero ninguna es definitiva. Ninguna cierra el misterio de lo que significa la poesía, ¿no? Entonces, no es sencillo definirse en este sentido de la aspiración poética. Es un compendio de muchas cosas que a veces son incluso, no te voy a decir contradictorias, pero sí complementarias, ¿no? No van en una única dirección. No sé, José María, sí. ¿qué te parece? Estoy de acuerdo. Además, creo que la poética en un poeta es su propia obra. Yo creo que la creación poética en sí misma entraña en sí misma el misterio, el gran misterio de crear
una poética en el tiempo, una poética en cada uno de los poemas que escribe, un poeta, ¿no? Y evidentemente, como tú has dicho, es múltiple y evalúa tu vida y pasa por 1000 facetas. Ahora mismo, por ejemplo, yo me encuentro muy cercano a la poética que acabo de leer hace unos meses de Ana Blandiana, que a mí me encanta como poeta, y me parece que lo que acaba de decir una poética en uno de sus libros, que dice que la poesía ahora es el elemento, el espacio que el silencio quiere recuperar frente a tanto hablar y escribir que hay en el mundo, ¿no? Y la misma razón, la poética para mí también ahora empieza a conllevar un espacio de silencio, un espacio de intentar la búsqueda de lo que la palabra puede dejar en un margen que no es palabra, en el margen de lo que no es definible, en el margen de lo que no es ni siquiera es ni comunicante ni comunicado. Es algo que está ahí como volando o sobrevolando la propia vida del poeta. Y cada día uno se mete en un barullo más de teoría poética, ¿no? A mí me gusta mucho lo que decía Claudio, ¿no? Que para él la poética era una participación. Y de hecho, cuando fue académico, él hizo todo un discurso sobre la poesía como participación. Y a mí me pareció que aquello era verdaderamente, me abrió muchos caminos, ¿no? En efecto, un poeta participa con la creación del lenguaje, frente a la creación de la verdad del mundo, ¿no? De la realidad del mundo. Y por siguiente, es también válida, pero la poesía también es conocimiento, la poesía también es silencio, la poesía también es conflicto, la poesía es tantas cosas, como tú has dicho, que a veces es imposible hacer una poética que se componga de una idea. Es una idea de muchas ideas, ¿no? Que se va sucediendo. Pues yo quiero recordar, al hilo de todo lo que está diciendo José María, tan interesante, que hoy precisamente es una efemérides importante dentro del mundo de la poesía, porque hace 62 años que moría en San Juan de Puerto Rico Juan Ramón Jiménez, que a quien desde luego podemos, también hay muchos Juan Ramones, pero es un poeta esencial, entre otras muchas cosas, del viaje a la esencialidad, a la pureza y a la creación a través de la palabra, ¿no? Esa inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Sí. Entonces, bueno, yo quería recordarlo. Sí, lo hemos recordado que homenajear hoy, evidentemente, es uno de los maestros del siglo XX, es un maestro de lo que es dedicarse a la poesía como forma de vida, como forma de entender el mundo. Yo creo que es un poeta que ha hecho de la vida poesía, y de la poesía vida es Juan Ramón Jiménez. Es verdad. Sí, qué acertado recordar hoy a Juan Ramón. A mí muchas veces en las entrevistas, tampoco estoy haciendo entrevistas todos los días, pero en las reuniones poéticas me gusta que salga natural, muchas veces por efemérides, como tú has dicho, un poeta. Da igual, dentro del margen de poetas inmensos con los que cuentan las letras hispánicas o las letras universales, a mí no me importa. Pero hoy podemos dejar que Juan Ramón nos presida en esta entrevista, a ver si me ilumina, me alumbra. Y efectivamente, me acuerdo de expresiones suyas. Por ejemplo, decía, ningún día sin romper un papel. Juan Ramón era un perfeccionista, es verdad que era un poeta durante mucho tiempo quizá de minorías, poco comprendido por su carácter, pero ahora que tú lo has mencionado y así espontáneamente, ¿cuánto corregís vosotros? Eso de ningún día sin romper un papel que contaba Zenobia, que a veces la papelera estaba llena, que le saca los busoños sobre todas sus inquietudes. ¿Cuántos papeles rompen José María y Raquel? Es verdad, él es casi un poco el emblema del poeta que corrige su obra hasta el último día, ¿no? y que nunca está satisfecho con el resultado, o al menos se siente con la fuerza, con el ánimo y con la capacidad de mejorarlo. Fíjate, yo hace 3 años, 4 ya, en 2016, cuando me ofrecieron hacer un volumen con mi poesía reunida hasta la fecha, porque había libros que ya estaban descatalogados y agotados, como el de Adonais, etc. Y bueno, era una buena idea y lo publiqué en Visor. Yo me encontré con esta pregunta que nos está haciendo María Jesús, que es una pregunta muy profunda, porque yo creo que verdaderamente conlleva una reflexión filosófica sobre la forma personal de enfrentarnos a la poesía, y todas, además, hay muchas respuestas y todas son igualmente legítimas, como muchas veces pasa en poesía. Y porque, claro, me hicieron en realidad era un compendio de 15 años, que tampoco es un tiempo tan dilatado, pero sí lo suficiente como para que hubiera ya ciertas diferencias.
Y la pregunta que se hace al compendiar, José María, que también ha pasado por este proceso, ahora nos dirá su experiencia, fue, bueno, piénsate si lo quieres dejar igual o prefieres corregirlo o prefieres... Y de pronto yo me tuve que enfrentar a una pregunta que me pareció pues casi de orden extraliterario, porque en realidad me estaba interrogando sobre mi forma de enfrentarme a la creación y a la propia vida. Entonces yo llegué a la conclusión que desde luego no es la única respuesta veraz y seguramente no es la mejor, pero en mi caso yo llegué a la conclusión de que quería dejar intocados los poemas, si acaso una coma o si acaso algún adjetivo, pero de manera casi ocasional, porque me daba la sensación de que la Raquel del presente ya no tiene autoridad moral para enmendarle la plana a la Raquel que tenía 25 años o que tenía 30 o que tenía 40, que no sabía cosas que a lo mejor hoy sí sé, pero tenía muy presentes otras que acaso yo ya haya olvidado. Entonces me dio la sensación de que en mi caso y con toda la humildad y el respeto no quería que toda mi obra, si tengo la fortuna de llegar a 80, estuviese corregida por la misma mano de una señora octogenaria que sabe, sino que un poco la impronta de todos los encantos y falta de ellos que tienen las diferentes edades fuese patente. Y esa fue mi... Totalmente. Además, te diría que yo creo que cuando un poeta debe mimar, romper, tachar, quitar, es lo que yo llamaría el proceso, para mí, es el proceso de creación, ¿no? Uno escribe un primer poema, un primer borrador, lo suele dejar guardado o apartado y con el tiempo, aquí semanas, meses, vuelve a él y es cuando vuelve a reescribir o no a escribir o no lo deja como está, ¿no? Que suele tocar, ¿no? Y para mí ese es el momento en que un escritor, un poeta, es cuando realmente escribe el poema. Cuando le da por válido, le da el pase o le comienza a destruir o le comienza a cambiar o le manda a la papelera o cambia tres cosas. Ahí está, digamos, el gran momento cumbre del poema. Si el poema ahí pervive el poema, si no, se muere. Pero luego, lo que tú has dicho, a mí me pasó igual, cuando me acuerdo que me pidieron publicar una segunda edición de mi primer libro. Tenía 23 años yo cuando lo escribí, que era una extraña. Y cuando me llamó el editor, me dijo, oye, ¿quieres cambiar algo? Y dije, mira, yo no quiero traicionar, como tú has dicho, a mi mentalidad, a mi inocencia, a mi manera de entender la vida cuando escribí este libro. Y si aguanta el tiempo, que lo aguante. Si no lo aguanta, lo siento mucho, ¿no? Pero yo no voy a cambiar, es una coma, que está mal, una V si es una B, vale, pero el libro tiene una historia, tiene un momento, tiene un origen, tiene un sentimiento y tiene una manera de entender la poesía que hoy no la tengo. No estoy ni mejor ni peor, es distinto y no toco nada. No toco nada. Y así fue, como te he dicho. Qué interesante esto que decís. Y además, mira, me está viniendo también al pensamiento, ahora que ha hablado Raquel de cuando ella publicó con Adonais, que tú también has publicado con Adonais, José María. Vamos a hacer los dos. Efectivamente, dos libros. Tenemos que hacer una cofradía, ¿verdad? Una hermandad de los Adonais. Efectivamente. Y también habéis publicado ambos en Visor. Recientemente en Visor ha sido Raquel con Matria, tú con Material Reservado, José María. Sí. También en Hiperión, cuando uno salió Las pequeñas espinas son pequeñas, que es un libro muy peculiar de Raquel, que yo creo que ha sido muy mediático y lanzó un poco al mundo también de las entrevistas, las que estamos ahora. Y también publicaste tú El rostro de la niebla, que creo que es uno de tus libros también más especiales, José María, aunque no sé cuáles preferís vosotros. Entonces voy a hacer un poco una doble pregunta. Ya que habéis sacado lo de Adonais, ¿interviene mucho en vuestras preferencias, en la repercusión social, la editorial? ¿Qué decís de las editoriales e incluso, ya que hablabais de las correcciones, muchas veces las editoriales también... no sé, apuntan a esas correcciones o son menos cuidadosas? Vamos a hablar un poquitito de esto, porque a lo mejor las personas que nos están escuchando piensan, bueno, pues los poetas escriben mucho en su casa, guardan el libro en el cajón y luego van a una editorial y ya está. A ver, ¿qué me decís de este asunto? Bueno, empiezo yo. Pues yo creo que es que el problema de la editorial es que la editorial
tiene una enorme responsabilidad, que es que los libros no se queden en un cajón ni se queden guardados para nadie. Tiene el gran deber moral, no digo económico, porque no, sino moral y poético y literario, de que el libro llegue cuanto más lejos y a más gente y más diversa mejor. Y ese para mí es el valor de una buena editorial, la distribución. Ahí está la clave, en que ellos sepan colocar el libro en diferentes librerías del mundo, de España, de América, con Visor. Vas a América y cuando estuve en América, el libro de Visor está en todas partes, todavía. O el Hiperión. Otros, en cambio, son buenas editoriales, lo hacen bien, ponen mucho empeño, agregan dinero, y yo les doy un aplauso porque son verdaderos héroes de la literatura, de la poesía, pero no llegan porque no les falta quizás ese engranaje editorial o ese engranaje distributivo que es difícil y claro y complejo, ¿no? Pero ahí está, digamos, la importancia de una editorial. Cuando es capaz de que lo que publica lo lleva y lo mueve y lo hace llegar a manos que sabes que son lectores posibles y que están esperando tu libro. Y eso es un editor con mayúscula, claro. Luego hay editoriales muy bonitas, muy hermosas, que hacen cosas preciosas, hacen verdaderos juegos literarios de composición, de montaje, incluso con grabados, que son una maravilla. Es otro tipo de editorial. A mí me encanta. Yo cada día estoy más cerca del libro objeto, del libro como elemento que te acompaña y lo guardas y le vuelves a leer, y le vuelves a tocar y a ver y a mirar con un pintor. Raquel y yo, luego lo contaremos, tenemos ahora un proyecto que va a salir ya. Se lo he dicho hoy, que ya no lo sabía. Va a salir ya en una editorial muy, muy bonita, una editorial que lleva un pintor, Víctor Ramírez, es una editorial de arte y poesía. Y bueno, pues yo creo que es que la poesía y el arte comulgan, viven muy bien, ¿no? Y son verdaderos hermanos en la expresión y en la belleza. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Yo creo que efectivamente lo más importante, lo que hace, digamos, que una editorial se distinga de otra desde el punto de vista de las aspiraciones o de los intereses del poeta es la distribución y la difusión, ¿no? Porque al fin y al cabo lo interesante de los versos es que lleguen y que se hagan de los demás, ¿no? Como decía Manuel Machado, que lleguen a la máxima gente posible o al mayor número de gente que esté potencialmente interesada. Y también es cierto lo segundo, ¿no? Hay un fenómeno que ya existía, pero que en los últimos años también se ha multiplicado, que son las editoriales independientes que apuestan por los libros objeto, ya más ¿verdad? En la línea de la bibliofilia, del coleccionismo, de la búsqueda del objeto bello. Y creo que eso también es otro tipo de, vamos a llamarlo mercado, que no es una palabra que me guste, la verdad, pero bueno, para entendernos, es otro tipo de público, gracias por el apunte. Pero también tiene un gran valor y sobre todo para los que estamos enamorados de los libros, del contenido y de la forma, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que los que amamos la lectura también amamos los libros como objetos. Ayer estuve participando en una tertulia sobre la revista Litoral, que ya que estábamos hablando de Juan Ramón Jiménez, que de alguna forma fue, sobre todo al principio, maestro de la generación del 27, bueno, la generación del 27 no se entiende sin la revista Litoral. Y yo creo que esta revista es un símbolo de lo que estaba comentando José María, ¿no? Esa comunión entre las artes, sobre todo el arte pictórico y el arte poético, esos inicios, ¿no? Con Benjamín Palencia, con todos los... Bueno, después con Juan Gris, con Picasso, etcétera, con Dalí, apoyándose mutuamente en los textos de los mejores de la generación del 27, que cuentan entre los mejores poetas de la historia universal de la poesía, y de pronto esa comunión entre las artes y fabricando un producto que está hecho casi para la eternidad, ¿no? Sí. Qué interesante esto, y además es que parece que os he pasado mis preguntas mentalmente, porque a mí me gusta tomar muchas notas, pensar las cosas, pero luego que fluya un poco. Y parece que nos hemos puesto de acuerdo, porque ahora que tú has hablado de las lecturas, y además, por ejemplo, Raquel, ahora que estás tú, ahora no le digas a José María, yo sé que tú en alguna ocasión has confesado a lo mejor tu influencia de Becker para alguno de tus libros, tú nos cuentas.
Ahora nos dice también José María es un gran lector, y yo que he estado en su casa, es verdad que he comprobado, ahora lo estamos viendo aquí en la pantalla, es raro que los poetas a lo mejor no sean grandes lectores. ¿Alguna vez me he llevado una decepción con esta pregunta que a lo mejor no he hecho yo, o que a lo mejor ha hecho otra persona en un encuentro? ¿Cuáles creéis que son vuestras lecturas de referencia, aquellas a las que les debéis algo y que además quizá incluso aconsejéis para otros poetas? Hay lecturas que son evidentemente producto de un momento y que te vienen bien en un momento determinado y que luego dejas porque ves que tu sentido de lo poético no va por ese camino y que además no concuerda con lo que piensa o con lo que hace ese poeta, ¿no? Un poeta fundamental para mí es, lo ha dicho Gustavo Adolfo Bécquer, que curiosamente puede ser dos cosas. Puede ser el poeta para los niños y niñas que empezamos a escribir y se vuelven un poco cursis escribiendo porque piensan que es cursi también Bécquer, o al contrario, es el poeta que te enseña lo que es el verdadero sentido de lo poético. Bécquer, en una lectura auténticamente profunda y sensata, es el poeta esencial y fundamental de la poesía moderna española. Y esto no lo digo siempre y lo repetiré siempre que pueda, ¿eh? Es el poeta fundamental. Sin él no entenderíamos ni el 27, ni a Cernuda, no entenderíamos ni siquiera ni a Rafael Alberti, ni a Juan Ramón, mucho menos, ¿no? Es decir, entenderíamos mucho peor la poesía española. Pero tiene una lectura, que es la lectura cursi, entre comillas, la lectura que amorosa, sensual, sensitiva, de qué es poesía, y tú me lo preguntas, pues si eres tú, que no es lo que la gente piensa, pues bueno, que hecho de Bécquer, un poeta a veces, pues eso de cursi, de tonto, de niño tonto, ¿no? Aparte de ese, vendría todo lo que Bécquer inicia y abre, que es el 27, evidentemente, generación fundamental, el 50, generación fundamental, digo nombres, pues Cernuda para mí me interesa más, a otro puede interesar más Lorca o Alberti, a mí Cernuda es el que más me interesa del 27, estoy diciendo los que más me interesan a mí poéticamente hablando. Luego, el 50, pues está Valente, que a mí me parece fundamental, está Claudio, que son los que más me gustan del 50, admiro a todos, leo a todos, y he leído a todos. Luego está el 60, donde hay poetas que, bueno, está Tundidor, que es un poeta muy interesante. Tundidor, de 60, muy interesante. Sí, qué cariñoso. Precisa una recuperación, no sé si una relectura de la gente que leemos poesía. Es un poeta con una fuerza absoluta. Tú, no sé, no me va a ir, espero que no me oiga esto, lo que voy a decir, porque no le gustaría, Tuve una mala suerte, es que nacer en Zamora y tener la misma edad y ser amigo, el compañero de Claudio Rodríguez. Y eso le ha pasado, Y porque, claro, será que no es el mejor Claudio, pero Claudio ha sido más mediático, y le ha subido un poco, pero yo creo que Claudio es un poeta fundamental del siglo XX y Tundidor, un poeta fundamental del siglo XX. Luego ya tiramos y saltamos a generaciones y vienen otras generaciones, los novísimos, salvaría alguno, pero no es una poesía que a mí me parezca fundamental. De 60, pues por ejemplo, también está hoy, por cierto, me ha dado recuerdo para ti, hace 2 horas, Raquel, Antonio Hernández, me ha llamado, Gustavo, hoy estoy hablando, digo, te dejo porque tengo esto con Raquel, dar un beso, digo, se lo daré vía virtual, ahora mismo, hace 1 hora. ¡Qué alegría! Un poeta extraordinario, Antonio. Extraordinario. Y luego está los posnovísimos o venecianos, que ahí está Colinas, que son unos poetas fundamentales, y luego saltaríamos a otras generaciones donde ya todo se va más dispersando. No quiero ser aquí crítico con nada, pero sí se tiene que decantar. La poesía es como el vino, o se decanta, o cuando bebemos el primer trago nos puede parecer muy bueno, pero luego, mira, no ha envejecido bien, oye, mira, que vino... Hay que dejar que decante la poesía. Y luego, evidentemente, está Raquel Arseros, que es fundamental. Efectivamente. Bueno, José María, es una generosidad. Tú, lo voy a decir con toda seriedad, tú, digamos, incorporas a la poesía española algo que no había antes. Incorporas una manera de entender el hecho poético que muy pocas mujeres ni hombres, ni hombres, se ha dado en estos últimos 20 años, que es el concepto de la seriedad, de que es una postura ante la vida y de que es una forma de jugarte tú misma la vida. Tú te juegas la vida en tus libros y eso se te nota, y el que lee poesía lo sabe. Y otros escriben poesía, vale, pero tú eres uno de los poetas que te la juegas, y te lo digo públicamente. ¿Cómo te agradezco, José María? Porque, sobre todo, ¿sabes por qué te agradezco? Porque esas palabras en tu boca significan mucho.
porque tú eres un poeta sabio, eres un maestro, no solo para mi generación, sino para muchas otras que vienen después, para la mía, por supuesto, y sabes lo que dices. Sabes perfectamente lo que dices y es verdad, yo concuerdo con eso y lo veo en ti además. Y lo he visto en algunos maestros recientes y todos ellos felizmente vivos. Yo recuerdo una charla que tuve en Murcia, que es un lugar en el que viví hace varios años, con Eloy Sánchez Rosillo, que me decía algo así como... Un poeta a tener en cuenta, pues, sí, que es también un poeta muy a tener en cuenta, un gran poeta de la luz y de la verdad esencial, buscada a través de lo sencillo, digamos, o de lo aparentemente sencillo, que no son términos a veces idénticos, pero él decía que la poesía, en su opinión, y lo cito a él porque me parece que son reseñables aquellas palabras, era a vida o muerte o no era, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice José María es muy sabio, porque efectivamente juegos estilísticos de salón todos podemos hacer una vez adquirido cierto oficio, ¿no? Sí. Pero la búsqueda poética rigurosa y seria es mucho más que eso y es muy difícil. Es verdaderamente un asunto milenario y en el que todas las generaciones humanas de todos los tiempos y de todos los lugares han estado involucradas y en el que aportar algo nuevo o algo que merezca la pena no es tan sencillo. Y desde luego no sale de casualidad, ¿no? Entonces eso hay que ser plenamente consciente. Yo creo que es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y oye, me alegro mucho coincidir, José María, contigo en lo de Bécquer. Te lo digo porque con este tema he tenido discusiones amistosas de personas que no ven a lo mejor... últimamente, de todas formas, incluso en el mundo académico, la figura de Bécquer ha sido muy restaurada. Sí, todo el mundo concuerda que así como se bautizó a Rubén Darío con plena justicia, bajo mi punto de vista, como el padre de las letras hispánicas del siglo XX, me refiero porque él influyó directamente a través del modernismo en la generación del 98 y todo lo que vino después, pero es que quizás sin Bécquer no se entendería Rubén. Sin Rubén no se entendería el 98, sin el 98 no se puede entender el 27 y con Juan Ramón Jiménez en medio, ¿no? Entonces, efectivamente, Bécquer significa un antes y un después en la manera de utilizar el lenguaje, en la manera de utilizar los símbolos, las metáforas y de crear un universo vía semántica que es absolutamente novedoso y que no es baladí. O sea, estamos hablando de alta poesía. Y Gustavo Adolfo Bécquer es mucho Gustavo Adolfo Bécquer con sus 72 rimas que valen toda una biblioteca, ¿no? Hay quien mira San Juan de la Cruz, ¿no? La poesía moderna nace ahí. Yo creo que antes la poesía era otra cosa, el 19, el 18, el 17, y la poesía moderna, lo que hoy entendemos por poesía, que no quiere decir que sea mejor, sino la moderna, con Bécquer, vamos, con su forma de entender, incluso poética, hablando de poéticas, cuando él dice una cosa que me encanta, ¿no? Si vives, no escribes. Cuando vivas, no escribas, ¿no? Sí. Vivir es vivir y escribir es escribir. Y cuando sientes algo, no lo escribas después. Espérate, lo que llamaremos el interludio poético, ¿no? Es cuando se asienta la idea poética en el poeta y cuando a través de la memoria, el recuerdo, la sensación, lo que queramos, vuelve a ser y se convierte en poesía. Eso ya lo dice Juan Ramón Jiménez, Bécquer en Cartas a una mujer, que es la poética más bonita que hay en el 19, con mucho más asombroso. Como Bécquer consigue definir la poesía como algo muy serio, muy importante, ¿no? Pero me he dejado lo anterior, que es, voy a decir tres poetas, de Garcilaso, San Juan de la Cruz, por encima de todos, por supuesto, por ejemplo, Vega, pues son tres poetas que hay que acudir con permanente y continua reverencia. Por decir tres de los grandes de la historia y los grandes clásicos. Hay que ir a los clásicos, ¿no? Para los clásicos. Yo estoy de acuerdo. Y fíjate, curiosamente, con lo que estás diciendo de ese proceso de decantación y de perspectiva que necesitamos, de deglución de las experiencias vividas para transformarlas en poesía y que va en contra de una creencia a veces falsa, pero muy popular, que es, yo le pongo mucho sentimiento, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero no necesariamente convierte las cosas en poesía. Depende de cómo lo ponga. Claro, a lo mejor, claro. Y cuentan una anécdota de Bécquer muy divertida, precisamente, de que una amiga suya
le pidió consejo respecto a, pues a la fiabilidad de unas cartas de amor que le estaba escribiendo determinado caballero, poeta o aficionado a la poesía, y por lo visto nuestro Gustavo Adolfo, después de leerlo, le dijo a su amiga: siento el disgusto, pero no está enamorado. Cuando uno está en el proceso de estar enamorado no escribe cartas de amor. A mí me parece una anécdota hermosa, ¿no? Y fíjate, el otro día, en un concurso de estos online, una cosita pequeña, pues resulta que tuve que leer unos cuantos poemas. No te puedes imaginar, José María, la proporción de ellos que se titulaban Coronavirus, Pandemia. Y de pronto yo pensé, seguro que salen grandes, excelsos poemas, pero no los vamos a escribir ahora ya. O sea, vamos a tener que dejar deglutir esta experiencia, ¿no? Sí. Creo que también he estado en el tema de con Carvajal. ¿Has estado con Carvajal en lo que hace cada día? Sí, ¿no? O no has escrito un día con Antonio Carvajal, ¿no? Es que lleva una cosa cada día un poema, ¿no? Un amigo suyo que lo monta y te hace a ti que lo grabes. Pensaba que te había visto a ti. Y me acuerdo cuando me pidió el poema, dijo: María, pero no me hables del coronavirus, ni de muerte, ni de nada. No me hables de eso. No, tranquilo. No te voy a hablar. Me he acordado de eso ahora por eso, ¿no? No, es mejor hablarlo cuando se haya reposado en nuestra conciencia. Que no es lo que ha pasado, sino es lo que se posa, ¿no? El pozo. Es más, incluso, no lo sabemos todavía, la historia dirá, pero seguro que hay grandes novelas, grandes poemas o incluso libros de poesía, pero quizá incluso los escriban generaciones que no lo han vivido directamente, o los niños de hoy, quién sabe, ¿no? Sí. Es posible. No tenemos por qué ser los protagonistas quienes generemos la gran obra artística de la pandemia, ¿no? A lo mejor no. Y tiene pinta de ser una gran epopeya esta pandemia. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Volverá la épica, tú crees, José María? La épica. Interesante todo esto que decís, y volverá a la épica, porque efectivamente nuestros dos poetas invitados hoy se caracterizan sobre todo por su quehacer lírico, aunque también son traductores. Y luego una cosa, vosotros habéis sacado al poeta, no yo, lo habéis mencionado los dos, a San Juan de la Cruz. Entre las cosas que podemos encontrar también que tengáis en común o que compartís son los juglares de Fontiveros. Claro. José María, el presidente, ahora nos va a contar un poco, más brevemente, porque quiero también que leáis algún poema. Es decir, muchas veces, ¿qué hacen los poetas cuando no escriben? A ver, pues a veces los poetas son juglares de Fontiveros, como es Raquel. Recientemente nos va a contar a lo mejor su experiencia, nos está hablando de las grabaciones online que se hacen. A lo mejor a nuestros telespectadores o los que nos estén viendo les gusta saber qué hacen los poetas, no solo en la vida cotidiana, sino cosas como esta, la de los juglares de Fontiveros. Honrar a lo mejor a poetas como San Juan de la Cruz, cómo se recuerdan, y luego una cosa que también se hace en toda esa tertulia y encuentros es recitar. Así que cuando me habléis un poquito de eso, después me gustaría que lo marcarais o lo culminarais con la lectura de un poema. José María, dime. Creo que Raquel y yo, es que me llega con tus palabras. Tenemos una cosa también común, y tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Que es que nuestra dedicación, aparte de la escritura y aparte de la docencia, es la de llevar la poesía a muchos sitios. Tenemos esta posición por el mundo, además por el mundo, ¿eh? Hemos compartido... Sí, lo sé, lo has dicho tú antes de América, y después lo iba también a comentar, lo comentamos ahora. Sois poetas muy viajeros y además habéis coincidido en Hispanoamérica. Y en todos los países de América que yo voy, siempre me dan noticias muy cariñosas de José María. Y a mí tuyas. En Bolivia, en Ecuador, a mí en tuyas, todas partes. Eso, ¿no? Como, y me preguntan, mira, el otro día me escribió Gary, están muy fastidiados en Bolivia. Me dice, ¿qué sabes de Raquel? Y contestaba, me ha escrito un correo y están todos bien, tranquilos. El otro día me preguntó por ti. Qué bueno, qué bueno. Están allí muy mal, muy mal. Yo, haber estado justo en marzo de nuevo en Ecuador, no, pues, se suspendió. Claro. Y también tú allí eres la estrella mundial. Hoy los ecuatorianos son muy generosos, ¿eh? Y contigo, cariño enorme. No, pero la verdad es que José María y yo compartimos, y lo hemos hablado muchas veces. Además, ¿te acuerdas de cuando
cuando escribimos una carta al poeta hondureño, amigo común, Rigoberto Paredes, que falleció. Sí. Hemos tenido Sí. la suerte de contar con muchos amigos comunes de toda América Latina, de toda nuestra América, de norte al sur. Y yo veo en José María algo que me encanta, y es que él es... ¿Cómo lo diría para que sonara exacto? Él es un portador de la palabra, y además de eso hace vida y empeño, en el mejor de los sentidos. Tú crees en la poesía y crees que esa palabra nueva debe ser comunicada, y haces además pues todos los esfuerzos necesarios para que llegue a todas partes, ¿no? Con cordialidad, con hermandad. Sí. Parte de una cosa, Raquel, como tú, y que también parte, ¿no? La poesía, el primer estadio es la intimidad entre un lector y un libro que tiene en las manos, y una soledad y el silencio, ¿no? Ese es el primer estadio de la poesía. Pero luego yo creo que hay un momento en que la poesía, si es de verdad poesía, tiene que llegar para sorprender, porque mucha gente no va a coger nunca un libro, porque mucha gente no va a tener capacidad de leer un poema porque no lo va a entender. Pero en cambio tú se lo dices, se lo cuentas a veces, se lo acercas, y yo he visto, y tú igual me imagino mucho más que yo, en América, cómo la gente se sorprende ante un poema y no sabe a lo mejor casi ni leer ni escribir. Y la sorpresa que tiene, la emoción de un público que se queda. Y ese es el valor que tiene, digamos, la transmisión, que no es lo esencial, no. Lo esencial es escribir un poema y que un lector se enfrente de una forma sensata, madura y pura frente a eso, y sea una experiencia muy personal, ¿no? Pero lo otro es una parte de lo que es la poesía como el lenguaje del mundo, como el lenguaje que tú has dicho, la palabra que vas dejando. Ya que hablamos... perdón. No, iba a decir, abundando lo que está diciendo José María, decía Pablo Neruda que quien es bueno, no recuerdo la cita literal, pero parafraseando era algo así como que quien es bueno para escribir un poema tiene que ser bueno para contarlo, ¿no? Sí. Entonces José María pertenece a ese estirpe de poetas que es bueno para pues litigar con la soledad de tu biblioteca, para el estudio, para la concentración, pero también eres bueno para después salir al mundo. Como decía Miguel Hernández, hay un momento en el que hay que saltar del corazón al mundo, ¿no? Y entonces saltas del corazón al mundo y te vas a contarlo. Y a mí eso me produce mucha admiración, porque no siempre ambas virtudes confluyen en una misma persona, y en José María se dan. Pues esto me da también para preguntaros si notáis la diferencia de público, porque mi experiencia en Hispanoamérica es que allí van 100, 200, 300 personas, son unos recintos enormes, la gente empieza allí a recitar o a los que estén invitados, y hay una gran diferencia quizás respecto de vuestra experiencia aquí en España. Fíjate que es que la poesía en Hispanoamérica, es más que un género literario, más que un texto, es a veces una reivindicación que tiene que ver con su propia vida, con lo social, con lo metafísico, con lo vital, ¿no? Es una forma, digamos, de luchar también por una posición ante la vida, ante la realidad, ¿no? En España eso ya casi lo hemos dejado a un lado. Es decir, no, hoy la poesía en España no tiene ese carácter, tiene un carácter más interior, más de lectura. Aunque bueno, acá los nuevos grupos que hay, esos masivos de poesía que se hacen para mucha gente, a lo mejor tiene ese poder, ¿no? Yo creo que la poesía en España ha ido al lugar inicial de lo poético, que es la soledad, que es el sistema de la lectura permanente del poeta y el lector, ese lenguaje que te habla al oído el poema. Pero en América no, en América todavía la poesía tiene ese carácter, digamos, social, carácter de lucha, de combate, combativa. Sí, de hecho yo creo que es una cuestión continental, porque lo que sucede en España, si te das cuenta, José María, sucede también en los países de nuestro entorno. O sea, en Italia, en Francia no hay esas grandes masas para escuchar poesía. Portugal es un país bastante aficionado a la poesía, pero en general es verdad que en Europa esas multitudes de América Latina, a mí es un continente que me subyuga, José María lo sabe. Hay una cita de Federico que me impresionó tanto que la incluí en Matria, porque creo que es muy verdadera, como todo lo que dijo Federico, que es: el español que no conoce América no sabe qué es España. Entonces, a mí, de verdad, el reflejo de la identidad colectiva, de eso tan intangible y desde luego tan en conflicto ahora mismo y desde hace muchos años, que es lo español,
A mí eso me lo ha dado mucho América, ha sido un espejo en el que yo me he visto reflejada y ellos, que son nuestros hermanos y nuestros primos y desde luego nuestros parientes queridos, nos devuelven una imagen a través de la cual nosotros podemos encontrar las coordenadas de nuestra propia identidad. América Latina está muy volcada desde el punto de vista de la poesía en esa cualidad que la poesía tiene. Hemos hablado antes al inicio de que la poesía es ecléctica, es decir, que comparte a veces incluso contrarios, ¿no? Pero una de las características es que la poesía se transmite en la oralidad, ¿no? Al inicio de los tiempos, nuestros antepasados en cuevas se contaban historias que rimadas tenían una mejor función mnemotécnica, ¿no? Para ser recordadas y para ser... y no digamos después en tiempos posteriores. De pronto en América Latina la oralidad en la poesía está muy presente, ¿no? A mí a veces me recuerda, de pronto América Latina me recuerda el siglo de oro, ¿no? Porque es como si los géneros literarios se fundieran en uno solo. Y el teatro, la poesía, todo la manera de conducir la palabra pivota alrededor de esa difusión de masas, ¿no? Y de esa emoción colectiva que muchas veces tiene que ver, como dice muy bien José María, con las reivindicaciones sociales, con la segregación, con la desigualdad, con la injusticia, y de alguna forma la palabra poética se convierte en catártica y es muy emocionante. Yo he vivido momentos de gran emoción, indescriptible, ¿no? Un carácter muy épico la poesía en América, es decir, épico en el sentido más clásico de lo épico, ¿no? Del levantamiento del sentir colectivo. La épica es eso, en definitiva, ¿no? Cómo la poesía, cómo la palabra confluye en un sentir colectivo. Y eso es más que lírico, es épico. Y allí lo épico está muy presente en la vida. Muy presente. Es verdad. Y yo le veo a América Latina, con respecto a Europa, una virtud que es un menor grado de cinismo lingüístico. Es decir, aquí la palabra está muy desgastada, ¿no? Nos hemos acostumbrado a utilizarla como un cascarón vacío, ¿no? Que no necesariamente significa nada. No digo con eso que allí no haya también oratoria vacua, pero sí que de verdad la palabra, ellos confían en el poder de la palabra como motriz de los cambios, como motriz de ser un vector emocional que propicie realidades nuevas, ¿no? Y a mí eso me produce el mayor de los respetos, ¿no? Sí. Pues yo creo que entonces ahora lo que pega es que leáis un poema antes de que nos contéis vuestros proyectos, qué estáis haciendo, qué tenéis en perspectiva. Yo ya os adelanto la pregunta porque sé que ha habido un parón ahora, pero que seguro que teníais algunas publicaciones previstas anteriormente. En fin, quiero saber en qué estáis, pero antes de eso, quizá después de tanto deleite, yo creo que nuestros espectadores se merecen un poema. Lo hacemos un poema, ¿no, Raquel? Sí, cuando quieras. Yo estoy después de ti. En Ávila, tengo esa... y estoy mirando ahora mismo el paisaje desde mi balcón, el paisaje de Castilla, los encinares. De alguna manera estoy ahí mirando un poquito. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo le llamé Locus Standi, que es el libro que publicó Polibea. Locus Standi es el lugar donde decía un gran escritor, para mí fundamental, que es Santayana, George Santayana, que él necesitaba un lugar para estar y ver el mundo. Él era un viajero del mundo entero. Él fue profesor en Harvard, como bien sabéis, profesor en Roma. Pero él tenía en Ávila, por eso yo como soy abulense, tenía en Ávila el espacio también que llamaba mi locus standi, mi lugar para ver desde lo pequeño, ver lo grande, lo universal. Yo escribí este libro desde la mirada también, desde mi casa, desde lo pequeño, ¿no? Intentando hacer una mirada universal. Voy a leer un poema breve, ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquiera, que tiene que ver con la mirada interior. No me detendré jamás a las puertas del día, cuando esté la tarde cayendo sobre las piedras, cuando vayan los pájaros sintiéndose perdidos entre tanta belleza. Y seguiré mirándome hacia adentro, hacia donde las cosas permanecen intactas, como torres enhiestas que no saben agachar la cabeza.
Seré el viento que atrapa las alas del vencejo, el humo de las cosas que se esconden tras cada instante que olvidamos, como el pulso de lo más íntimo y muerto. No me detendré jamás en esas puertas que es preciso atravesar con la frágil seguridad del agua. ¡Bravo! ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito, José María! Porque yo creo que a veces lo que es la poesía, a ver, para mí es la conmutación de la vida por un momento convertido en palabra, ¿no? Y los momentos, cuando son momentos esenciales, son los momentos quizás que no pasa nada, únicamente pasa en ti. Lo que decía otro día un poeta amigo que me llamó, me dijo, oye, ¿qué estás escribiendo? Digo, nada de fuera. Estoy escribiendo lo que pasa, pero lo que me pasa a mí por lo que pasa afuera. No, nada de fuera, lo que me pasa a mí. Entonces, yo creo que bueno, la poesía un poco tiene que ser esa reflexión, que lo que me pasa a mí, evidentemente, sea trasladable a lo que nos pasa a todos. Porque en el fondo lo que un poema pretende es ser universal, al menos en sus connotaciones más íntimas, en sus elementos más elementales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo universal de lo personal, ¿no? Claro. Eso lo definía muy bien Juan Gelman, a quien tuve la suerte de escuchar pocos meses antes de su fallecimiento en Quito, pues en un poesía en paralelo cero que hicieron en su honor. Y él hablaba de lo intrínsecamente humano, lo llamaba, ¿no? Eso que una vez que se quitan las características exteriores a las que le damos tanta importancia, el color de la piel, la nacionalidad, el sexo, la época histórica, todo eso que parece que nos define y en absoluto dice nada de nosotros porque son coyunturas no elegidas, pues lo que queda, esa intersección sería lo intrínsecamente humano. Y ahí una mujer china del siglo V y un mexicano del siglo XXI son la misma persona, ¿no? O tienen las mismas inquietudes. Pues yo quería compartir un poema que, como después vamos un poco a hablar de nuestros proyectos, tiene un poco que ver con lo que estoy haciendo ahora, que en el confinamiento he hecho más trabajo académico que literario. Y me interesan mucho los límites entre la creatividad de la ciencia y de la poesía, de cualquier vía de conocimiento que tomen los seres humanos, porque al fin y al cabo el arte y la ciencia no son más que vías de conocimiento que los seres humanos intentamos, ¿no? hacia la realidad. Y este poema os invita a hacer una especie de viaje y a través de la imaginación en el cual nos pongamos en la tesitura de que lo que han planteado muchos científicos, imaginemos que damos el Big Bang por cierto, ¿no? Bueno, hay teóricos que lo defienden y hay teóricos también que lo refutan, pero dando el Big Bang por cierto y tomando ese tiempo lineal que se deriva de él, en el que vivimos hacia adelante, se supone que si el espacio es finito, llegará un momento en el que toque un límite. Y de eso va este poema. Ajá. La contracción del Big Bang. Muy bien. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia. Manejaremos luego complejos celulares telepáticos. Después descubriremos la electricidad. Avistaremos inexploradas costas. Inventaremos más tarde la escritura. Lucharemos montados a caballo. Cazaremos mamuts. Al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así. Una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. Bueno, a mí me parece que estamos esta tarde que hemos escuchado poesía sublime. Es verdad que os habíamos presentado como lo que sois, pero estos regalos
Nos dan ganas de escuchar más, pero sí que nos gustaría también a todos saber de lo que hemos hablado. Muchas gracias por compartir este inédito y a José María por su poemazo. Pero... No, está en Matria, ¿eh? Está en Matria. Ah, es verdad, sí. Sí, sí, que es verdad. Es que has hecho referencia a que has estado haciendo... lo que sí, porque parte de ahí, perdón. Pues decía que ahora nos gustaría saber lo que estáis haciendo y qué proyectos tenéis o cuál es vuestra perspectiva dentro de que todavía a lo mejor no estamos en fase de grandes aperturas. A ver, contadnos. Mira, yo había corregido justamente una semana antes de empezar toda esta gran movida las pruebas de un libro que va a salir en Valladolid, en una editorial de un amigo, muy pequeñita, pero muy, muy bonita y muy cuidada, o sea, que editorial Difácil se llama, ¿no? Editorial, hace libros muy poquitos libros, pero bueno, me pidió uno y le mandé este libro, ya corregí pruebas y me imagino que cuando ya esto empiece a ser fase 2 o 3 o 28, saldrá, pues ya está todo corregido. Y eso ya está ahí. Y luego, pues, le contaba a Raquel que ya no sabía que me había escrito Janet Lozano de Vaso Roto, que ya también está en el libro, que había entregado ya nuestros poemas de nuestros 5 libros llamados 5 ciudades o 5 viajes a la ciudad de Am, con el pintor Ángel Sardina, y que va a juntar todos Víctor Ramírez, Barcelona, en su editorial, magnífica editorial también de arte y poesía, y va a sacar los 5 viajes. Antonio Colinas, estás tú, está Carmen Pallares, está Janet y estoy yo. Los 5 viajes, cada uno fue un libro aparte, lo va a juntar con imágenes, una edición muy bonita, pero más venal, más posible, que llegue a más público, que llegue a más lectores, ¿no? Y eso es lo que también estoy esperando, y las pruebas que ya me han llegado, unas, ahí te las mando, ¿no has visto nada todavía? ¿No sabes nada? No, y fíjate que hace como, ¿qué te digo? Hace como un mes, Janet pues lo que dices tú, que todos estábamos un poco intentando saber cómo estaban los demás, ¿no? Y Janet me escribió, como tú sabes que es ella siempre tan amable, querida Raquel, ¿se encuentran ustedes bien? Sí, Janet, estamos bien, vosotros... Pero no he vuelto a saber nada y me has dado una alegría. Vamos, estoy feliz. Las pruebas hechas, yo he visto las pruebas y va muy bonito, precioso. Más cuadrado, un tamaño distinto también, con papel. Luego va a llevar una edición especial de 50 ejemplares, aparte de los 1000, ¿no? Con un grabado que original del pintor para artistas, para compradores especiales, ¿no? Y es toda una edición, pues bueno, pues muy como nos gusta a veces, ¿no? Hemos hablado antes del tema, ¿no? Ese libro objeto, ese libro, y además el libro es muy bonito, porque yo he leído los poemas ya en imprenta, y es muy bonito el libro, pues son 5 viajes muy diferentes, cada uno viaja de una manera distinta por el palabra y por el mundo, pero muy bonito, ¿sabes? Yo verás. Y yo lo sabía, ¿no? No lo sabías. Bueno, es que me has dado una noticia de esas que ya me ha, como dicen... mes que viene, mes de junio. ¡Qué maravilla! Pues como dicen los americanos, me has hecho el día, ¿eh? Yo ya... Yo estoy... No, de verdad que estoy deseando verlo porque es verdad lo que dice José María, no exagera nada. Va a ser un libro verdaderamente bello. Tú que eres un poeta de la búsqueda de la belleza, ese va a ser un libro bello, ¿no? Hermoso, conceptual y formalmente. Sí, con los poemas. Cada uno recuerdas 12 poemas cada uno, o sea, 12 de Antonio, 12 tuyos, cada uno tiene 12, con un título diferente, un capítulo diferente, y van las imágenes con las ciudades destruidas de Sardina, van unas cuantas, no van todas, van menos, claro, porque cuando hicimos el libro independiente iban, no sé si 12 por poeta, aquí deben ir, cada uno llevamos 2 o 3 imágenes, ¿no? Pero un libro muy bonito, cuadrado, una letra, muy bonito, lo han hecho de una manera muy bonita. ¡Qué ganas, qué ganas! Pues lo veremos pronto. Lo veremos, qué bien. ¡Qué alegrías ¿perdón? María Jesús me está viendo, ¿no? Sí, claro. Yo también puedo decir algo también de qué estás haciendo ahora. Y que, claro. Pues es que yo estoy aquí como mera entrevistadora. A mí me han puesto aquí para una función y lo que sí me estaba acordando de la expresión de Raquel, que siempre quedan promesas por cumplir. ¿No te vemos ahora, José María? José María. Ahora. Que dice Raquel que siempre quedan promesas por cumplir, y es verdad que cuando hablamos de proyectos
muchas veces es porque no podemos renunciar a promesas que hemos hecho. O incluso tú a veces que dices que a lo mejor solo quieres la luz, vas a seguir buscando la luz. Así que el proyecto inmediato que tenía era entrevistaros a vosotros y la verdad es que ha sido para mí tal honor, tal situación. Muchas veces os leo, estamos aquí a lo mejor en las casas, ya no estamos tan confinados, pero pasamos aquí la mayoría del tiempo y nosotros que los tres somos profesores, pues aunque ahora José María ejerce de una forma diferente su magisterio, sabemos lo delicado y las dificultades que hay, ¿verdad, Raquel? En las clases telemáticas, todo eso. Es tremendo, el teletrabajo ha sido... Pero todas estas cosas a veces que habitualmente a lo mejor me hubiera gustado presentaros diciendo estoy aquí al lado de estas dos grandes personas, grandes poetas del mundo y no ha podido ser, tenemos que vernos, pero esto es como, y espero que nuestros televidentes o nuestros espectadores lo vean así, como una gran inyección de moral, de energía, de salud de José María, de la que yo hablaba antes, José María que le gusta que la vida se estrene y sea al mismo tiempo también distinta. Para mí hoy ha significado todo eso y mucho más escucharos, compartir también con José Antonio esta sesión y la verdad es que estoy mirando el reloj y me da una pena que se pueda acabar, digo. Espero que a lo mejor los demás la disfruten como yo. Las cosas excesivamente largas y esta ya es... Jesús, encantado escuchando un segundo. Corté a Raquel que estaba hablando y de lo que está haciendo. Un minuto la damos, ¿no? Y le damos ese minuto a Raquel. Bueno, como os decía antes, para mí el confinamiento, aparte de que ha sido... algún día tendremos también que hablar de esto, que no es poesía, pero como si lo fuese, que es la conciliación profesional y maternal y paternal, que eso no es moco de pavo, entonces sin guarderías, no ha sido fácil. Tampoco en ese sentido me he podido concentrar tanto con un hijo de 2 años, ¿no? Pero sí que he hecho mucho trabajo académico que tenía pendiente y que aunque parezca que no tiene nada que ver con lo creativo, porque en realidad no son los mismos parámetros, pero sí que me regala reflexiones que después me ayudan a desembocar en lo creativo. Entonces he estado un poco más haciendo artículos académicos, pero espero retomar la actividad literaria ahora ya en el verano con menos teletrabajo y un poquito más de calma. Yo quiero agradeceros a los tres, a María Muñoz Quirós, a Raquel Lancero, a María Jesús Fuentes, este magnífico rato que nos habéis hecho pasar en esta feria del libro virtual de 2020. Estamos deseando teneros en presencia de nuevo en nuestra ciudad. Tenemos un pequeño regalo que os enviaremos pronto. Hemos editado el concierto que dedicamos a Luis López Anglada y a Manuel Alonso Alcalde, con Ebel, 6 instrumentos, en el Parque del Mediterráneo. Fue un acto del 50º del Instituto. Con Estefanía, con Ebel, que ellos la conocen, con Ebel. Sí, bueno, que es a mí me dejó maravillada. Claro, acompañar con 6 instrumentos es mucho más. Nos quedó un concierto espectacular que os vamos a mandar. Lo acabamos de editar el DVD y os lo enviaremos para que lo tengáis. Y también, antes de despedir, José María, ese proyecto que tenemos creo que María ha hablado contigo, vamos para adelante, vamos a ver si pronto podemos sacarlo adelante y por lo menos las cosas que podamos ir haciendo mientras podemos volver a una normalidad más normal, por entenderlo, podamos sacarlo adelante. Con eso, José Antonio, era lo que yo quería casi terminar, que no se le olvida nuestro Luis López Anglada, tan amigo de José María. El otro día hablamos los dos por teléfono y le dije, José María, yo rara vez puedo, sobre todo aquí en Ceuta, en un acto poético y más del Instituto de Estudios Ceutíes, al que perteneció tanto tiempo, no mencionar a Luis. Es verdad que tenemos un proyecto sobre los sonetos de Luis López Anglada y además de Juan Ramón, sé que ha estado con nosotros, que ha presidido
esta delicia de conversación. Y ya está, solo quería decir eso. José Antonio, cierra tú y les das las gracias a nuestros amigos. Vuelvo a reiteraros las gracias y sobre todo lo que tengo muchas ganas de volver a veros por aquí. Igualmente. Ahora, Es mutuo. todos Es miembros del instituto pues, tendremos oportunidad de colaborar, de realizar actividades. La vida volverá, va a volver y va a volver pronto además. Hay que echarle fe, valentía y ganas. Y desde luego al instituto no nos falta esa fe, esas ganas y esa valentía, y a vosotros tampoco. Queremos ver la luz de Ceuta. La luz de Ceuta, que es maravillosa. Uf, Ceuta es espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Las cosas y de esta atmósfera, un buen día de poniente de Ceuta, volveremos a hacerlo, sin duda. Muchas gracias. Primero, reitero nuestro agradecimiento y nuestro encanto de poder teneros como miembros del Instituto de Estudios Ceutí, es un lujo para nosotros, y vuestra generosidad en haber participado en esta Feria del Libro 2020 de Ceuta. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Es un honor. Gracias, un honor. A vosotros. Muy agradecidos. Gracias, veros.